Ahora veamos esta tercera parte. ¿Cómo es un discípulo auténtico? Podemos responder a la pregunta fácil y simplemente al decir que debe parecerse a Jesús. En Lucas 6:40, Jesús habla de los discípulos y dice, un discípulo cuando está completamente entrenado debe ser como su maestro. No por encima de su maestro, sino igual que su maestro. Sé que en mi vida quiero ser como Jesús más que cualquier otra cosa. No quiero ser Él, pero quiero ser como Él. ¿Y qué hay de usted? Amén. Eso espero. Mientras repasamos esta sección, quiero recordarles, especialmente a los que son pastores y líderes en el cuerpo de Cristo, que estas no son solo cualidades para el discípulo. En realidad, estas son también cualidades características que deben estar en la vida del discipulador. Recuerde que la acción del discipulado es muy relacional y se basa en que usted modele cómo quiere que sea su discípulo. No se trata solo de información objetiva que de alguna manera separa a usted como persona y a él como persona. Se trata de en quién se está convirtiendo. ¿Incluye conocimiento? Por supuesto que sí. ¿Incluye la comprensión de la escritura? Absolutamente. ¿Incluye el desarrollo de habilidades en el ministerio y la capacidad de comunicar la verdad de la palabra de Dios? Por supuesto. Pero es mucho más que eso. Se trata de la persona individual también. Jesús quiere discípulos auténticos, no solo alguien que sepa decir las palabras correctas. Quiere a alguien que sea un verdadero discípulo de corazón de adentro hacia afuera. Y no hace falta recordarles que el mismo diablo, según lo que dice la Escritura, puede citar estas Escrituras muy bien. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten, no cambian, siguen siendo demonios, siguen siendo infernales en su carácter interior. Queremos ser discípulos de adentro hacia afuera. Así como hay características indispensables, no negociables, para cualquier iglesia verdadera del Nuevo Testamento, y hablé de eso anteriormente, también hay características indispensables, no negociables, en las Escrituras para un discípulo auténtico. Veámoslas juntos y mientras lo hacemos, pastor, líder, tal vez mientras la revisamos, usted quiera probarse a sí mismo. ¿Cómo me va con eso? ¿Se nota esto en mi vida? Tal vez necesito la ayuda de Dios en otra área. Así que siéntase libre de usar esto como una examinación a sí mismo, no solo de las características de la persona que va a discipular. Bien, veamos esto juntos. Número 1. Y esta siempre sorprende a la gente, pero cuando estudié este tema, me sorprendió al principio, pero cuando más lo pensé, más me di cuenta de que esta es la característica principal para cualquier auténtico discípulo de Jesucristo. Y esta característica es amor del Nuevo Testamento, siendo el principal motivador, influenciador y moldeador de carácter. En Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y continúa en el versículo 35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, si nos detenemos a pensar por un momento y pensamos en todo el mundo que nos rodea, ellos funcionan bajo el principio de la supervivencia del más fuerte. Toda persona que se preocupa solo por sí misma, haciendo lo que le satisface, consiguiendo lo que quiere, sacrificando a los demás, incluso a sus miembros de la familia, con el fin de conseguir su propia riqueza o placer o privilegio. Jesús, cuando vino a la tierra, trajo un concepto radical diferente, y es que Dios es amor. Primera de Juan 4 nos dice eso, y nos dijo: si vais a ser mis discípulos y queréis que el mundo sepa que sois mis discípulos, amaos los unos a los otros. Pastores, puedo decirles que cuando el mundo ve a los pastores, líderes en el cuerpo de Cristo, actuando con celos, competitividad,
Cuando oyen a los pastores decir cosas malas unos a otros, cuando actúan con territorialidad y se roban ovejas unos a otros. El mundo entero mira eso y dice, ¿por qué debo ser cristiano? Ustedes ni siquiera pueden llevarse bien entre ustedes. ¿Por qué debería ser parte de eso? Son unos hipócritas. Creo que entienden lo que le digo. Y por eso necesitamos tener una mentalidad de reino. Y una de las principales características del reino de Dios es el amor del Nuevo Testamento. Amén. Primera de Corintios 3 es un capítulo maravilloso que Pablo ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y no fue escrito para que nosotros los pastores tengamos algo que leer en las bodas. Fue escrito para describir cómo es el amor del Nuevo Testamento. Y está claro en ese capítulo que nosotros podemos recitar las escrituras, conocer todas las canciones, los rituales, podemos hablar con gran oratoria y gran convicción, pero si no tenemos amor, somos como un címbalo que retiñe, somos un sonido vacío. El amor del Nuevo Testamento debería ser el principal motivador, influenciador y moldeador del carácter en la vida de cualquier discípulo auténtico de Jesucristo. Número 2. Debe haber la preeminencia o el primer lugar de importancia de la presencia, el poder y la manifestación del Espíritu Santo y el liderazgo en todas las partes de la vida y el ministerio del discípulo. No se trata solamente de poder memorizar conocimiento o aceptar ciertas doctrinas, se trata de una presencia viva de Dios mismo en el Espíritu Santo, viviendo dentro, y no solo viviendo dentro, sino también manifestándose en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos ante las personas que nos rodean. En el libro de los Hechos vemos a los discípulos que no tenían gran concepto de conocimiento, no tenían colegios bíblicos, ni siquiera Biblia, pero seguían la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice que aquellos que son hijos de Dios están siendo continuamente guiados por el Espíritu Santo. Puede ver que lo que hicieron fue bajo el poder del Espíritu Santo. Esto llevó a Pablo, por el Espíritu, a decir en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no se basa en palabras, sino en poder. El Espíritu Santo debe estar muy presente en la vida de un discípulo auténtico. Como líderes, necesitamos enseñar a los discípulos cómo escuchar al Espíritu Santo, cómo espera en Él para ser guiado, cómo sigue esa dirección, cómo sabe cuándo es el Espíritu Santo. ¿Cómo medimos lo que se atribuye al Espíritu Santo contra la palabra escrita de Dios para poder ver que si es consistente debe de ser el Espíritu de Dios porque Él es consistente en la palabra de Dios? Y por cierto, simplemente les diré que este no es el punto central de este mensaje. Pero si se están haciendo o diciendo cosas que se atribuyen al Espíritu Santo como un profeta que viene y proclama alguna palabra que no corresponde con la palabra de Dios, entonces no es del Espíritu Santo. Dios no contradice ni viola esta palabra escrita. Por favor, recuerden eso. Todo debe ser juzgado por la palabra escrita de Dios. Por favor, recuérdenlo. Y en la vida de un discípulo, debemos enseñarles cómo funcionar, cómo caminar en el Espíritu Santo, cómo dar lugar al Espíritu Santo dentro de la propia vida personal. Y no se trata solo de dones y ministerio, también se trata del fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. En Gálatas 5, Pablo habla del fruto del Espíritu y en ese lugar donde habla del amor, alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio, estos son los frutos del Espíritu y también son las cualidades del carácter de Cristo y que deben ser desarrolladas en la vida de un discípulo. Diremos más de eso en un momento. Pero entiendan que los dones del Espíritu Santo mejoran la carga sobre los hombros y funcionan mejor cuando el fruto del Espíritu está presente. Así que nuestros discípulos necesitan ser enseñados en los caminos de Dios y cómo el Espíritu Santo funciona en y a través de ellos en sus vidas.
Número 3. Esto nos lleva a un tercer punto y este es de nuevo un punto muy crítico. Número 3. Una transformación continua del carácter y el estilo de vida para ser más como Cristo. Romanos 8:29 dice que los que han sido salvos, los que han invocado el nombre del Señor, reciben a Cristo como su Salvador, están predestinados para ser ordenados por Dios, para ser conformados a la imagen de Jesús. En otras palabras, cuando es salvo, una de las principales prioridades de Dios es comenzar a obrar dentro de nosotros para devolvernos a la imagen en la que fuimos originalmente creados. Dios no dice, bien, eres salvo, irás al cielo, tu vida ha sido un desorden, tu vida fue un desastre total, pero irás al cielo. No, Dios lo sabe. Dios sabe que al reedificar nuestras vidas, redimirlas, reestructurarlas para ser más como Cristo, no solo seremos más felices cuando más nos parezcamos a Cristo, sino que también se convierte en un testimonio para todo el mundo. En mi vida personal, salí de una vida de abuso de drogas, alcohol y crimen. Y eso fue hace más de 40 años. La gente que me conoce ahora pensaría que nunca participaría en eso. Bueno, lo hice, pero como Dios obró en mi interior y me cambió, soy una persona diferente ahora de lo que era antes. El año que viene espero parecerme más a Cristo de lo que soy ahora. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que contemplamos el rostro de Dios y al pasar del tiempo en su presencia, somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Lo dicen las Escrituras, que con quien pasa tiempo, se vuelve como Él. Si pasa más tiempo en la presencia del Señor, se parecerá más a Él. Esta transformación personal de carácter no puede ser solo pasiva o asumida. Debe ser buscada activamente en la vida de un discípulo y en la vida de un discipulador. Debe ser aceptada como una parte clave de la vida del discípulo. Pero no es una obsesión por el desempeño perfecto, sino más bien por la madurez y una actitud positiva hacia el crecimiento. ¿Puedo decirles algo, líderes? He hablado con muchos líderes en muchas naciones diferentes. He visto a mi propia vida y todos queremos terminar bien en el ministerio. Una de las características clave de los líderes que terminan bien es que permanecen enseñables durante toda su vida. Continúan buscando al Señor, continúan creciendo, continúan deseando un crecimiento personal sin importar el tiempo que llevan en el ministerio o de conocer al Señor. Este es un atributo clave para ser un verdadero discípulo de Jesús. Esta transformación continua del carácter debe de ser un punto de enfoque. De nuevo, quiero recordarles que no se trata de ser perfecto en su desempeño, de hacer todas las habilidades o tareas correctamente. Se trata de una transformación interna. Es un proceso de toda la vida que no se logra de la noche a la mañana. Pero, a medida que lo busca, que lo convierta en un valor, que lo ponga como una prioridad en su vida espiritual, en su caminar con Dios, verá el crecimiento y el cambio en su vida. Esto es esencial no solo para ser un discípulo de Jesús, sino también para convertirse en un líder en el cuerpo de Cristo. Número 4. El número 4 es una actitud de búsqueda constante de ser un aprendiz de la palabra y luego aplicar consistentemente lo que se revela a la forma en que vive. Veamos 1 Timoteo 4, versículos 12 al 16. Pablo está escribiendo a Timoteo, su discípulo, y esto es lo que le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuestros discípulos necesitan ser enseñados de que la palabra de Dios no solo contiene un concepto de conocimiento para memorizar o ser capaz de hablar cuando se le ordena. No solo debe entenderla, conocerla y pasar tiempo en ella, sino que también debe aplicarse a nuestra forma de vida. Sin aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, hacemos cortocircuito en la acción del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Él usa la palabra para enseñarnos y recordarnos lo que Jesús ha dicho y lo que hizo y los principios por los que debemos vivir. También puede leer 2 de Timoteo 2, versículo 15, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. La palabra de Dios es un componente esencial en la vida de los discípulos. Por favor, entienda que su tiempo para discipular no solo debe estar en el estudio de la palabra, sino también en vivir esa palabra en la oportunidad del ministerio. Por favor, tome el tiempo para ser un aprendiz y aplicar consistentemente la palabra de Dios en su vida como discipulador y lleve a sus discípulos a hacer lo mismo. El número 5 es una prioridad de relaciones bíblicas en todos los niveles. Dios espera que mantengamos nuestras relaciones correctas. He conocido a muchos líderes cristianos que hablaron mucho de su relación con el Señor, pero sus relaciones con otras personas a nivel horizontal realmente necesitan ayuda. Dios hace de nuestras relaciones una prioridad. En Mateo capítulo 5 del 23 al 24, Jesús nos hace una declaración asombrosa. Nos dice, si traes tu ofrenda al altar, y ahí está para adorar a Dios, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como ve, la prioridad de Dios no es solo nuestra relación con Él, sino también nuestra relación unos con otros. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso es lo que dice, la palabra de Dios lo dice que es un mentiroso. ¿Cómo puede decir que amas a Dios a quien no has visto y sin embargo odias a tu hermano a quien has visto? Wow. ¿Puedo repetirlo, pastores y líderes? Muchos de nosotros hemos roto relaciones con otras personas en el cuerpo de Cristo, frecuentemente con otros pastores, otros líderes en el cuerpo de Cristo. Chismeamos, juzgamos, criticamos, competimos con ellos, los tratamos como un enemigo, no como un hermano, como un líder del reino. No debería ser así. Dios no bendice eso. Muchos nos preguntamos por qué las cosas van mal en el ministerio o en nuestra vida personal, o por qué nos sentimos distantes de Dios. A veces les expongo esto, a veces la causa de eso es porque hemos roto relaciones con otras personas. Así que Dios hace una prioridad de tener relaciones bíblicas justas en todos los niveles. Obviamente, en primer lugar, con Él mismo. Debemos caminar correctamente ante Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, tener una correcta relación con Dios. Entonces, todas las demás cosas se pondrán en orden en nuestras vidas. También necesitamos tener relaciones correctas con nuestra familia personal. Tristemente me he sentado en la casa de muchos pastores y he cenado con ellos. Gentilmente me han dado invitándome a estar en su casa. Y he visto al pastor tratar a su esposa como si fuera una esclava, como si fuera una sirvienta, como si fuera de alguna manera menos que él. Eso puede ser culturalmente aceptable, pero aprendimos antes en otra enseñanza que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la cultura en la que vivimos en la tierra. Pablo dejó muy claro en Gálatas 3:28 que no hay
división, no hay un conjunto de niveles de rango entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, ante la cruz de Cristo. Todos somos iguales. También debemos tratar a nuestros hijos como el precioso regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Son un regalo, no una molestia, no son nuestros sirvientes. Son nuestros hijos para ser criados en la amonestación y el cuidado del Señor. También necesitamos tener relaciones correctas con la familia de Dios. Necesitamos amar a la gente que está en nuestro ministerio. El ministerio es acerca de relaciones. Recuerde que todo ministerio fluye de la relación. Primero la relación con Dios y luego la relación con la gente. Necesitamos amar a la gente que Dios nos ha dado. También necesitamos tener relaciones justas con la gente del mundo. He conocido a varios no cristianos que me han dicho que irían a la iglesia, excepto que el pastor no paga su cuenta. ¡Wow! Necesitamos mantener nuestras relaciones bien con la gente, los perdidos de este mundo, porque ellos medirán la verdad de nuestra fe y mensaje, según nos comportemos, no por las palabras que digamos. Así que Dios quiere que tengamos relaciones buenas y bíblicas a todo nivel con cada persona. Y de nuevo les diré que todo ministerio fluye de las relaciones. Número 6. Nuestros discípulos necesitan tener una búsqueda proactiva e intencional en las relaciones con el propósito de hacer discípulos. Mateo 28:19, 2 de Timoteo 2:2. Hemos hablado de esos pasajes extensamente. Nuestros discípulos deben buscar a otros con el propósito de hacerlos discípulos. Y no tienen que completar un programa de discipulado o de tiempo antes de que sean capaces de discipular a alguien más. A veces es más fácil para nuestro discípulo tomar inmediatamente lo que ha aprendido de nosotros como líderes y llevárselo a la persona que está discipulando. Es crítico e importante que entendamos que la dinámica del discipulado es hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. Obviamente comienza con el evangelismo, pero luego debería moverse natural y sobrenaturalmente hacia el proceso de discipulado. Queremos discipular a la gente para ayudarles a crecer profundamente en la fe, por lo que deben buscar relaciones con el propósito de discipular. Número 7. Deben tener un corazón compasivo para el mundo, para servir de alguna manera, especialmente en el ámbito intercultural. No importa lo que hagan nuestros discípulos, no importa si conducen un camión o limpian casas o son científicos o educan en la escuela o están en el ministerio de tiempo completo, cualquiera que sea la ocupación que tengan en la vida, deben llevar el mensaje del Evangelio y por lo tanto también hacer discípulos a otros que puedan traer a Cristo. Juan 3:16 nos dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo por nosotros. Mateo 20:28, cuando el Hijo vino, cuando Jesús vino, dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, pero vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y lo hizo en la cruz por usted y por mí. ¿Cómo podemos entonces tomar nuestra fe, salvación y guardarla solo para nosotros? Un discípulo, un verdadero discípulo de Jesús, tendrá un corazón compasivo para el mundo, para alcanzarlos, para llevarlos al conocimiento salvador de Jesucristo. Pablo lo dice así en 2 Corintios 5:20. Dice que somos embajadores de Cristo. Nosotros somos los encargados del mensaje de nuestro rey. Y por cierto, un embajador en representación de su rey, su gobierno, siempre viene con el poder y la autoridad necesaria para llevar a cabo su tarea para la cual ha sido enviado. Puedo decirles, hermanos y hermanas, que ustedes como embajadores de Cristo llevan al Hijo, la autoridad del Rey,
Usted lleva el poder del Rey. Bajo la dirección y guía del Espíritu Santo, llevan ese poder y autoridad a cada situación de la vida. Tal vez se vea a sí mismo sin importancia particular para el mundo. No importa lo que el mundo piense, es representante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tiene su autoridad y su poder bajo la guía del Espíritu Santo para lograr lo que Jesús le ha enviado a hacer. Bien, estas son 7 características esenciales, no negociables, que deben crecer en la vida de cualquier discípulo y discipulador. Si queremos reducir esto aún más, podemos decir que un discípulo auténtico es un aprendiz, un imitador, un seguidor y un reproductor. Está ahí para seguir a Jesús y para guiar a otros a seguir a Jesús mientras se vuelven como Él en sus vidas personales. ¿Por qué discipulamos? Discipulamos porque es la estrategia de Dios para alcanzar a todo el mundo, para Jesucristo. ¿Cómo discipulamos? Trabajamos con las personas relacionándonos. Es virtualmente una impartición no de información, sino de la vida y el poder y las experiencias que hemos tenido en la presencia de Dios, dando eso a otros para que puedan aprender y crecer. ¿Cómo es un discípulo auténtico? Deberían ser como Jesús cada día que pasa. Llegará el día en que el conocimiento de la gloria del Señor cubra la tierra, como las aguas cubren el mar. Y nosotros podemos hacer eso. Tenemos una parte en eso, ya que discipulamos a las personas una por una y les enseñamos a discipular a otros. Dios quiere usarlo para cambiar el mundo para Cristo. Y podemos hacerlo discipulando uno por uno. Que Dios lo bendiga mientras considera y sigue esta enseñanza y se convierte en un verdadero discípulo y un discipulador de Jesucristo.